En los primeros 2000 millones de años de vida en la Tierra, la atmósfera solo estaba formada por moléculas como el hidrógeno molecular, el amoníaco y el agua. El planeta en ese entonces estaba habitado por anaerobios. Estos organismos capturaban y utilizaban energía mediante el metabolismo como la glucólisis y la fermentación. Hace 2400 a 2700 millones de años dieron aparición las cianobacterias. Esta era una clase nueva de organismo que en su proceso fotosintético dividía las moléculas de agua y se liberaba el oxígeno molecular. Esto significó en la Tierra numerosas cantidades de oxígeno. Durante la evolución, los organismos que incorporaron oxígeno en su metabolismo podían oxidar por completo el ácido láctico y el etanol, hasta agua y dióxido de carbono. Gracias a este proceso se extraía un porcentaje mayor de contenido energético. Asimismo, estos organismos fueron los primeros aerobios de la Tierra, dando origen a las especies procariotas y eucariotas. En las eucariotas, el uso del oxígeno cumple con la función de extraer la energía que ocurre en la mitocondria. Con el paso del tiempo se creyó que la mitocondria evolucionó a partir de una bacteria aerobia que fijó su residencia dentro del citoplasma de la célula, hospedadora anaerobia, dando así paso al área de la bioquímica con el descubrimiento de que en las mitocondrias se lleva a cabo la respiración y la síntesis de ATP, que dio origen a innumerables estudios sobre cómo la oxidación de ciertos sustratos da lugar a la formación de energía utilizable en procesos metabólicos y en la biología molecular. El conocimiento de que algunas proteínas mitocondriales se forman con la información conjunta del ADN nuclear y mitocondrial inició una inmensa serie de investigaciones sobre cómo la información genética se coordina entre distintos compartimentos intracelulares. Son orgánulos especiales y dispuestos irregularmente en el citoplasma. Tienen una forma esférica o como de saco alargado. Su longitud es de aproximadamente de 0.5 a 2 micras. Se muestran por medio de técnicas histológicas especiales. Incluso se pueden aislar por medio de ultracentrifugación. Estas están presentes y distribuidas en modo uniforme en todas las células, tanto vegetales como animales. Las células se encuentran en constante movimiento, originan de otras mitocondrias por división y síntesis e importación de proteína y lípidos del citoplasma. Cada mitocondria tiene varias copias de su ADN, el cual se hereda de su madre, y este ADN se replica varias veces en cada ciclo celular, lo que también da lugar a una mayor posibilidad de errores de la replicación. Las mitocondrias están separadas del resto del citoplasma por dos membranas. Dada la presencia de estas, en las mitocondrias hay tres espacios. El que está en el exterior de las mitocondrias, en la célula es el citoplasma celular y constituye el espacio extramitocondrial. Entre la membrana interna y la externa existe el espacio intermembranal y finalmente el tercer espacio lo forma la matriz mitocondrial. La que está en contacto con el citoplasma se conoce como membrana externa. Esta rodea a otra membrana llamada membrana interna. La parte interna de esta última membrana limita el espacio interno de las mitocondrias que se denomina matriz mitocondrial. La membrana externa es permeable a solutos presentes en el citosol, ya que se encuentran en ella proteínas transmembranales llamadas porinas, las cuales forman canales acuosos en donde pasan libremente iones y moléculas de hasta 5 kilodalton. La membrana interna es rica en proteínas, bastante impermeable, presenta invaginaciones hacia la matriz mitocondrial que se conocen como crestas mitocondriales. Tiene muchos pliegues y presenta un fosfolípido doble que impide el paso de solutos en cualquier dirección.
El paso de las moléculas se realiza por medio de proteínas transportadoras. Cada pliegue es llamado cresta y se extiende hasta el interior de la matriz. Las crestas aumentan considerablemente el área de la membrana mitocondrial interna, proporcionando una superficie para reacciones químicas que transforman la energía química de las moléculas en energía de ATP. Se encuentran mitocondrias en las células eucariotas, que pues son las células que su núcleo está delimitado por una membrana. Aquí el número de mitocondrias de una célula va a depender de la función que ésta tenga. Espacio intermembranal. En este espacio hay una serie de enzimas que utilizan el ATP generado en la membrana interna. Entre estas enzimas están la creatina sinasa, la adenilato ciclasa y el citocromo C. Las mitocondrias se describen como plantas energéticas en miniatura. Las funciones más importantes son la producción de ATP, que es el combustible de la mayoría de los procesos celulares, realiza un proceso denominado beta-oxidación y actúa como almacén de calcio. Estos orgánulos emplean un gradiente iónico a través de su membrana interna para impulsar muchas actividades que requieren energía, en particular la síntesis de ATP. La formación de ATP se impulsa con la energía liberada de los electrones retirados durante la oxidación de un sustrato. Este proceso se conoce como fosforilación oxidativa y en el mismo se forma ATP de manera directa por una transferencia de un grupo fosfato. Lo que hace a las mitocondrias orgánulos especiales, pues es que cuentan con su propio genoma, mismo que es heredado por las células maternas durante la fusión de los gametos, donde las mitocondrias del óvulo permanecen mientras que las del espermatozoide son marcadas o degradadas al entrar al citoplasma del ovocito fecundado. Por esta función que desempeñan, llamada respiración, se dice que las mitocondrias son el motor de la célula. Se encuentran mitocondrias en las células eucariotas, que pues son las células que su núcleo está delimitado por una membrana. Aquí el número de mitocondrias de una célula va a depender de la función que ésta tenga. Una mitocondria está rodeada por una membrana mitocondrial externa, dentro de la cual hay una estructura membranosa, la membrana mitocondrial interna, que emite pliegues hacia el interior para formar las llamadas crestas mitocondriales. Las mitocondrias reciben del núcleo un estímulo para su intensa multiplicación. En la célula se hallan en continuo movimiento. Las mitocondrias se utilizan para buscar los ancestros de los organismos que tienen células eucarióticas. La mitocondria es un organulo de suma importancia para que las células puedan desempeñar funciones específicas, puesto que es la central energética.